Miedo al fracaso. El gran dilema. Vamos a hablar un poquito acerca del fracaso. Para mí el fracaso, la verdad es que siempre lo he visto como una construcción puramente social. Así es como me han enseñado a verlo. Considero que es la mejor forma, o sea, algo que no tiene un valor intrínseco más allá de lo que la sociedad nos enseña a pensar sobre él. Un ejemplo práctico, pues podría ser, por ejemplo, el de unos niños, ponle tú, aprendiendo a caminar por primera vez. O sea, es imposible que esos primeros pasos que den, sus primeros pasos, pues los den bien. O sea, las primeras veces se van a caer en multitud de ocasiones y no por esto, pues la gente los tacha de fracasados. Eso a lo que la gente igual acostumbra a llamar fracaso es simplemente pues parte de su aprendizaje y evolución. Mira, un buen símil conceptual igual podría ser compararlo con un mapa. Si tu objetivo, ponle tú, es llegar a un destino, el hecho de tomar un desvío o haber encontrado una carretera cortada no hace como tal que tu viaje sea un fracaso, sino que es parte del proceso de encontrar un camino mejor. Pues al final los desvíos en la vida, que podrían ser percibidos como fracasos, en realidad justamente lo que te permiten pues es explorar otros caminos, aprender y volver más preparado para llegar a tu destino final. Muchas personas que consideramos exitosas a día de hoy o que han quedado ya en la historia registrados, pues en su día ya sabéis que fracasaron muchas veces, que intentaron un montón de veces el llegar a ese objetivo final que pretendían después de numerosos intentos fallidos. Por ejemplo, Thomas Edison falló cientos de veces antes de inventar la bombilla y nunca lo vio como un fracaso. Lo vio como pasos necesarios para encontrar la solución final. Entonces, claro, yo hay ocasiones en las que igual me quedo pensando, dándole vuelta a las cosas y me llego a cuestionar si es realmente el miedo al fracaso un miedo a no conseguir algo o es realmente un miedo a ser juzgado por los demás. Si fracasamos, ¿realmente es el fin del camino? ¿O simplemente significa que estamos viviendo, arriesgando y aprendiendo? Porque al final del día, el verdadero fracaso no es intentar y no conseguirlo, sino no intentarlo por miedo a lo que los demás puedan pensar. Entonces, la gran pregunta, ¿te atreves a vivir sin miedo al fracaso, sabiendo que es el único camino a seguir? ¿O no? Cuando seas mayor y mires para atrás, ¿qué crees que te va a doler más? ¿Los fracasos que tuviste o los intentos que nunca hiciste por miedo a fracasar? Os voy a contar una historia. La historia del joven Sergio. Desde que era pequeño, Sergio era una persona muy inquieta y tenía ciertas aspiraciones en la vida. Pretendía, por ejemplo, escribir un libro, quería viajar por todo el mundo y, sobre todo, hacer algo que dejara huella. Sin embargo, cada vez que una oportunidad se le presentaba, una voz en su cabeza, pues continuamente le decía: no lo hagas. ¿Y si fallas? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no es lo que esperabas? Y Sergio, pues fiel a esa voz, dejaba pasar una tras otra. Cuando tenía 20 años se le acercó un amigo con una idea bastante brillante para una startup y bueno, como eran muy amigos, pues el compañero sabía las habilidades de las que Sergio disponía y le decía: oye, tú eres bueno en lo tuyo, yo soy bueno en lo mío, colaboramos juntos para hacer un proyectazo. Al final, pues tú tienes habilidades que yo no tengo y viceversa, pues nos retroalimentamos y montamos ahí un proyecto chulo. Sergio lo pensó, estuvo toda una semana dándole vueltas al proyecto, que el colega pues le dio un margen de tiempo para que pensara bien las cosas y nuevamente pues esa voz vuelve a aparecer y mismamente pues otra vez lo mismo. ¿Y si esto fracasa? ¿Habré perdido tiempo, dinero? ¿Qué pensará mi compañero de mí? ¿Me señalarán todos? Así que como otras tantas veces, pues decidió dejar escapar la oportunidad y dijo que no. Al cabo de unos años, esta startup pues crece exponencialmente y su compañero pues se convierte en un gran referente en la industria. Claro, Sergio desde la distancia, pues viéndolo todo, pensaba: hostia, tal vez me tendría que haber arriesgado. Poco después, una empresa en la que Sergio estaba trabajando, pues digamos que le recomienda a una empresa bastante importante del extranjero. Era el momento ya, se podría decir, de salir de la zona de confort y probar cosas nuevas. Pero, mismamente, la misma inseguridad lo consumió. Si te vas y no eres lo suficientemente bueno, fallarás, mejor quédate donde estás, tranquilo. Y bueno, pues así lo hizo. Mientras otros se aventuraban a explorar nuevas oportunidades, pues Sergio se mantuvo en el mismo trabajo, cada vez pues más desilusionado por su monotonía. Cuando Sergio llega a los 30 años, se empieza a dar cuenta de algo doloroso. Se da cuenta de que no eran los demás, no eran
las circunstancias, ni siquiera las oportunidades, lo que le faltaba. Se empezó a dar cuenta de que era él mismo. Durante todo el transcurso de su vida, pues digamos que se dio cuenta de que el miedo al fracaso pues era su gran enemigo. Se empezó a dar cuenta de que las oportunidades no se habían esfumado por arte de magia, sino que era él el que las había dejado pasar o escapar una tras otra. Y lo peor de todo, había comenzado a convencerse de que ya era tarde y que todas esas oportunidades no volverían. Un día, mientras Sergio caminaba por el parque, pues empieza a ver a un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta y bueno, veía que se caía en multitud de ocasiones y con una sonrisa se levantaba y volvía a intentarlo. Ahí Sergio se dio cuenta de algo crucial en ese momento. El niño no tenía miedo a caerse, porque para él la caída era solo parte del proceso. Pero Sergio, durante toda su vida, había estado viviendo como si cada caída significara el fin de todo. Y esa misma noche, algo dentro de Sergio cambió por completo. Se prometió a sí mismo que nunca más dejaría pasar una oportunidad por miedo. Decidió, por ejemplo, ponerse a escribir el libro que había postergado durante tantos años. Comenzó a correr riesgos pequeños pero importantes, como inscribirse en cursos, aplicar a nuevos trabajos e incluso hacer aquel viaje que siempre había soñado. Al principio, pues para él no fue fácil, pero cada pequeño paso le recordaba que el verdadero fracaso no era caer, sino no intentarlo. A los 35 años, Sergio publica su primer libro. No fue un éxito en ventas, pero bueno, eso a él no le importaba. Lo que sí que importaba es que por primera vez en su vida había dejado de ser su propio obstáculo. Las puertas que en su momento pues parecían estar cerradas, de pronto se abrían, y no porque la vida hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Las oportunidades no esperan, pero la decisión de aprovecharlas están siempre en nuestras manos. Cada vez que dejamos pasar una oportunidad por miedo, somos nosotros mismos quienes nos bloqueamos, no el destino, ni las circunstancias, ni nada por el estilo. Y así, pues Sergio se convirtió en el verdadero ejemplo de lo que pasa cuando tomamos las riendas de nuestra vida. No es que las cosas salgan siempre bien, sino que lo peor que puede pasar no es el fracaso, sino nunca saber qué podría haber sido. Yo siempre trato de poner mi ejemplo, o sea, si yo hubiera operado con miedo, ni habría abandonado la carrera para dedicarme a estudiar hacking, ni luego cuando conseguí trabajo habría tomado la decisión de dejar de trabajar con mi sueldo estable mes a mes, con mi nómina, para dedicarme a crear contenido que cobraba mucho menos en su día. No habría tomado ninguna de las decisiones que me han llevado a día de hoy pues a donde estoy. O sea que miro para atrás y no me queda más que enorgullecerme de no haber tenido miedo. El miedo muchas veces nos bloquea y es una pena porque las cosas que verdaderamente importan, que están fuera de la zona de confort, pues se alcanzan sin miedo. Puedes tener respeto, eso sí, por la situación, porque te puede venir muy grande todo, te genera cierto estrés, cierta ansiedad, pero miedo como tal, ¿qué más da? Si al final hagas lo que hagas, todos tenemos el mismo destino, que es la muerte. O sea, ¿qué más da lo que hagas si vamos a morir igual? Así que bueno, este vídeo es para intentar animaros un poco en el aspecto de tratar de no operar tanto con miedo y no dejar pues pasar las oportunidades, porque muchas veces el tren pasa y a lo mejor no lo puedes volver a coger de vuelta. Si estáis viendo algún tren pasar y estáis dudosos de si cogerlo o no, cogedlo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Como dije antes, ¿qué prefieres ver cuando mires hacia atrás? ¿El haberte enorgullecido de haber dado el paso, de coger ese tren? ¿O estarte arrepintiendo toda la vida de no haberlo cogido y vete tú a saber pues qué estarías haciendo el día de mañana? Dadle una vueltita a esta reflexión, os leo en comentarios, si queréis ahí dejar vuestro comentario, pues os leo y nos apoyamos ahí entre todos para también ver un poco vuestra opinión. Pero eso, aprovechad las oportunidades porque muchas veces pues pasan y ya no vuelven. Poco más para este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido este mensaje para algo y nos vemos en el siguiente vídeo.